Buenas noches. Nunca una convocatoria de elecciones generales había condicionado tanto la formación de un gobierno regional. No mostrar debilidad ante el electorado de cada cual pesa mucho, porque se la juegan. Y es que si los ciudadanos no votaron pensando en la gestión de sus comunidades autónomas y municipios, sino en los relatos nacionales, ahora los políticos regionales se están viendo igualmente condicionados por lo nacional. Para su conformación rema en contra el acelerón de la campaña electoral, ahora centrada en los líderes nacionales, con una simplificación mediática que alimenta el bipartidismo. Y en unos días, cabe desear, llegará el turno de las propuestas, también de más críticas y de las banderas. De modo que es muy probable que el día 23 de julio sea la fecha del desenlace que propicie la formación del gobierno nacional y del regional. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al que es el último programa de la temporada regular. Ya saben ustedes que es de septiembre a junio. Claro, ya he dicho bien, de temporada regular porque tampoco vamos a estar pendientes de seguir alargando en función de que decida constituir el gobierno regional o no, haciendo programas a la espera, pero sí que va a haber un seguimiento permanente diario por parte de esta casa de Popular Televisión, aunque eso sí, cuando se conforme haremos ese programa especial, sea el día que sea. Cuando se conforme, que bueno, ahí están las quinielas muy abiertas. Vamos a hablar de esta cuestión, de esa conformación del gobierno regional, de cómo se está produciendo ya la pre-campaña a nivel nacional, pero también del para qué, todo esto de reparto de sillones, negociaciones, entra, te queda fuera y demás, estrategias, ¿para qué? Debe ser evidentemente para que se pongan en marcha políticas que den respuesta a los problemas de los ciudadanos, y eso hay que seguir poniéndolo encima de la mesa. Hasta ahora hemos oído muy poco de eso y mucho más de lo anterior. Pero vamos a ver, Francisco Javier López nos va a ayudar a saber cuándo se va a constituir el gobierno de la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora saco la bola de cristal. Venga. Y yo creo que lo podemos decir pronto. El cuerpo nos pide arena a todos y yo creo que incluso a los políticos regionales, con lo cual yo espero que sea bastante pronto cuando lleguen a un acuerdo. Antes del 23 de julio. ¿Crees que sí? Y si no, pues tendremos una fallida para hacer el paripé y a continuación a la semana siguiente, no mucho más. Optimista te veo. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, es un gran placer estar aquí, entre otras cosas porque alguna vez hubiese coincidido con Miguel Ángel, al que yo respeto. Gracias por conocido de sobra, Miguel Ángel es muy conocido. No es que diera mucha presentación. Y ha sucedido, Antonio, que lo has invitado siempre cuando ha habido elecciones. Sí. Y nosotros hemos estado fuera de España. Sí, te has ido a Estados Unidos. En Estados Unidos. Hay una feria que coincide siempre con elecciones. Sí. Entonces, finalmente estamos aquí. ¿Y cuál es mi opinión? Bueno, aparentemente no hay un diálogo abierto, aparentemente, que se vea, o es muy discreto, entre Vox y PP, para bien sea llegar a acuerdos de legislatura o bien sea para que Vox entrase en el gobierno, con lo cual no se ve un movimiento por ahí y tampoco se ve, y no parece muy probable, que Vox le dé respaldo, al menos en la primera votación, al señor López Miras para que quede investido. En consecuencia, honestamente, me parece, esto no es matemáticas, pero podría ser que sea después de las elecciones cuando se constituya el gobierno. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Nos acompañaste aquella noche de las elecciones. ¿Tú creías que iba a pasar lo que está ocurriendo ahora mismo o lo dabas por hecho? Buenas noches, Antonio. De manera inmediata. Bueno, yo lo que sí que creía es que se iban a producir acuerdos rápidamente, ¿no? Pero luego la sorpresa fue cuando se constituye la mesa de la Asamblea, en la que se visualiza que no había acuerdos. Y a partir de ahí, pues toda la situación nacional, yo creo que es un poco kafkiana, ¿no? Es decir, porque se tiene demasiado miedo y demasiados complejos a formar mayorías estables y que, del tipo que sea, ¿no? Con gobierno, sin gobierno, de dentro, de fuera, en fin, lo que corresponda en cada sitio, se tienen demasiados complejos porque se habla de que si es Partido Popular Vox. Sin embargo, cuando se constituyen mayorías alternativas de la izquierda y la extrema izquierda, parece que es lo más natural del mundo.
Entonces yo creo que algunos del centro derecha y el de la derecha debían de quitarse esos complejos y hacer las cosas con naturalidad. En Canarias, pacto de gobierno, PP, coalición canaria. Bueno, que ninguno gana las elecciones, que la gana el Partido Socialista. Pues ya está, hay una mayoría y nadie habla. En lo demás, demasiado ruido, ¿no? Y yo creía que iba a ser más rápido, bueno, pero en fin, vamos a ver. Desde luego, por lo que decía Pablo, y a mí también lo que me llega, es que negociación como negociación y tal, yo, por lo que dicen, no hay tanta en este momento. Lo cual creo que es un error, es decir, porque yo creo que lo importante ahora mismo es cuanto antes ponerse a trabajar. Y bueno, el día 23 pues ya veremos lo que ocurre. Gonzalo, cuando sea, bienvenido. Gonzalo nos echará una mano en la parte política también, pero la parte también de contenido, del para qué nos echará una mano, y además con una visión muy especial hoy, porque ayer se hizo público, enhorabuena, el pregonero del Festival del Cante de las Minas, que es un verdadero honor, ¿no? Hombre, la verdad es que estoy emocionadísimo, no lo esperaba, es una cosa muy grande para mí, porque además, como sabes, soy el cronista oficial del pueblo y mis raíces son de allí, y la verdad, bueno, eso es un pregón que ha hecho Carmen Conde, que ha hecho Fernández Sancho Dragó, que ha hecho un montón de gente muy importante, Tierno Galván, cuando era alcalde de Madrid, entonces, bueno, pues es un honor para mí. Estupendo. Pero yendo a lo que estaban diciendo mis compañeros, yo lo tengo claro, yo tengo claro que va a ser antes del 23 de julio, ¿sí? Porque además yo creo que no le interesa al PP, porque yo estoy convencido de que Vox va a sacar mejor resultado el 23 de julio en las nacionales que la que ha sacado en las autonómicas. No sé si ganará como ganó hace 4 años, pero va a sacar mejor resultado, por lo cual lo pondría en mejor posición para negociar con el PP después del 23 de julio. Por eso yo creo que el PP lo va a cerrar antes. Esa es mi opinión. Yo soy moderador, no entro, no estoy de acuerdo contigo, pero no voy a entrar en dar mi opinión esta noche para nada. Es más, creo que va a ganar las elecciones aquí vos otra vez, las generales. Creo que sí, puede ser todo esto, Javier, consecuencia de una estrategia. Cuando el presidente del gobierno en funciones ahora convocó las elecciones, es una pregunta que os hago a todos, convocó las elecciones, decía, oye, pues esto es una decisión suicida. Igual fue muy táctica y muy inteligente, porque provocó, por una parte, que los gobiernos autonómicos no se establecieran, que son máquinas de generación de votos y demás, y luego poner en evidencia pues ese conflicto, esas tensiones que podían producirse entre el Partido Popular y Vox para que les sirviera en la campaña, ¿no? Es decir, ¿puede ser esto consecuencia, en cierto modo, de ese reto? Sí, completamente. Yo recuerdo el día de las elecciones, la noche de las elecciones, en el parking, cuando nos íbamos a las 2 de la mañana, sí. Hablábamos de posibles escenarios, hablamos de que lo normal sería que sacase a Podemos del gobierno para ir preparando su candidatura sin lastres, etcétera y tal. Obviamente todo esto lo tenían muy analizado en función de los resultados que pudiesen existir. Obviamente colocar la fecha el 23 de julio lo hizo para intentar hacer que se retratasen de alguna manera PP y Vox, sobre todo porque saben que los resultados de ese 23 de julio van a hacer necesarios que haya también algún tipo de pacto y que fuese la antesala de esa posible coalición Partido Popular-Vox e intentar movilizar sobre todo al electorado de izquierdas en torno al PSOE, igual que Sumar es un experimento también del propio PSOE que ha desarticulado a Podemos y ha logrado que se monte algo, esa plataforma, pero con Podemos prácticamente anulado, con lo cual es un laboratorio, todo es un laboratorio. Bajo tu punto de vista, hay una estrategia, porque parece que en Vox hay una estrategia, pero en el Partido Popular la hay, porque si vemos lo que ha ocurrido en Valencia, un acuerdo entrando en el gobierno, presidencia, luego resulta que en Extremadura la lideresa de allí pues hace unas declaraciones que dinamita todo, aunque luego tiene que regular, pero parece que en Baleares de una manera, Extremadura se va a hacer de una forma, Murcia es pendiente. ¿Hay una estrategia porque en función de verdad de los porcentajes, de las relaciones y demás, o no la hay? A ver, el Partido Popular, desde que Núñez Feijóo llega a hacerse con la presidencia del partido, los varones autonómicos tienen un peso específico porque fueron los que cortaron la cabeza de Pablo Casado y al final se crea, digamos, como un políburo en el que los líderes regionales tienen una autonomía mayor de la que podían tener hasta ahora. Yo creo que Feijóo les dio esa autonomía, pero claro, llega un momento que, por ejemplo, vemos
que la líder en Extremadura toma una serie de decisiones dentro de esa autonomía, pero que están haciendo un daño a nivel nacional, y ahí es cuando empiezan a frenar. Mientras que Mazón en Valencia mete la directa y ve que es necesario, pero estamos viendo como, por ejemplo, Proens en Baleares también ha llegado a un acuerdo político, digo político porque no de gobierno, bastante rápido. Entonces, al principio sí les dio esa autonomía, pero después han visto que, y ahora después pasaremos a las encuestas, cómo esos acuerdos o no acuerdos y sobre todo esas discrepancias con Vox estaban al final haciéndole más daño al PP, que era uno de los objetivos precisamente de Pedro Sánchez. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo lo que creo es que, es decir, el Partido Popular, al final, el no tener un criterio, ¿no?, nacional directo, pues yo creo que les ha perjudicado, ¿no?, en este proceso. Desde luego, para mí, la posición más inteligente y muy acertada, como normalmente ha pasado históricamente en el Partido Popular, ha sido la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana terminan las elecciones, tienen claro que el bloque de centro-derecha es más que el bloque de centro-izquierda, y ¿qué es lo que hace Carlos Mazón? Articular un acuerdo para garantizar una mayoría estable durante los 4 años. Lo articulan como lo articulan, es decir, comparten la mesa, llegan también a compartir gobierno, sus programas, sus líneas programáticas, y lo cierra. Pero además lo cierra de forma inteligente, porque luego vemos también que en la mesa utiliza sus votos para dar entrada a Compromís, al cual el PSOE no le quería dar entrada en la mesa. Es decir, que bueno, es que desde la época de Eduardo Zaplana, en la Comunidad Valenciana, la acción política ha sido muy inteligente por parte del Partido Popular en todos los escenarios. Y yo creo que ahí lo cierran los ayuntamientos, pero además en 2 días. O sea, también es verdad, Miguel Ángel, que viene de estar en la oposición. Sí, sí, claro. Es decir, que era un acuerdo de un reto fuerte, pero precisamente para pegar un vuelco, es decir, una situación muy distinta a otras comunidades autónomas como la de Murcia, donde viene gobernando tiempo. Sí, la de ahí Murcia, es pegarle un vuelco. Claro, ahora hablemos de Murcia. Ejemplo, Extremadura. Y en Extremadura ya no es cuestión de que haya más discrepancia o menos, es que lo que es sorprendente, que el discurso para no querer pactar con Vox es el discurso de Podemos. Es decir, si no vemos la imagen de la candidata cuando hace su discurso razonando por qué no quiere que Vox esté en el gobierno, pues nos podría sonar al discurso de Irene Montero, porque es un discurso extremista, poco realista, que no tiene ninguna base desde el punto de vista para descalificar políticamente a un partido, como es en el caso de Vox, y que además no responde a la decisión mayoritaria de los extremeños que quieren un cambio de gobierno. Lo que pasó en la Comunidad Valenciana, exactamente igual. En la Comunidad Valenciana gana el Partido Socialista. Bueno, pero hay un bloque de centro-derecha que supera al de centro-izquierda. En el caso de Extremadura lo mismo. Sin embargo, las posiciones son distintas. Ahí es donde yo creo que no es tanto porque se alargue la negociación, sino porque el discurso del Partido Popular de Extremadura es un discurso en las antípodas de lo que los electores del Partido Popular quieren. Y es donde se dan cuenta que eso les está haciendo daño desde el punto de vista del voto. Y ahora tienen que dar marcha atrás. Y tienen que dar marcha atrás. En el caso de Murcia, y termino muy rápido, es distinto, pero claro, en el caso de Murcia se mantiene un discurso en el cual hay unos condicionantes previos. Año 2019. El Partido Popular gobierna gracias a un acuerdo con Vox y con Ciudadanos. Ese acuerdo se rompe en el sentido de que cuando incorpora al gobierno a tránsfugas de Vox, con lo cual, lógicamente, el escenario es totalmente distinto también a un escenario natural de mayoría, etcétera, y bueno, y otras cuestiones que ya hablaremos, en el que, bueno, habrá que ver si beneficia o perjudica apoyar desde fuera o estar dentro del gobierno. Vamos a analizar en unos instantes. Os doy la palabra a Gonzalo y a Pablo, pero vamos a ver esos sondeos a los que hacía referencia antes a nivel nacional, a nivel nacional, que pesa mucho, sin duda alguna, a la hora de la conformación de los gobiernos y de las consecuencias de estas negociaciones. Por ejemplo, esta semana les damos a conocer, conforme se van publicando, La Razón, por ejemplo, ha publicado
un sondeo, esas negociaciones, hasta qué punto pueden estar influyendo en el electorado, y lo que plantea La Razón es, en el sondeo que están viendo ustedes, es que el Partido Popular obtendría entre 144 y 146 escaños, pasando de los 89 que tuvo. El Partido Socialista tendría 97-99, tuvo 120. Vox estaría entre 38 y 40, es decir, una reducción porque tuvo 52. Sumar entre 31 y 33, que es, es un techo ahí, se habla de que si el 40 es el techo que podría tener Sumar. Vamos a ver. En cualquier caso, un pelín por encima de la mayoría absoluta, Partido Popular y Vox. Si vemos en el caso del Mundo, esa mayoría absoluta no llega a alcanzarse. Y ya la semana pasada aquí algún invitado planteaba que puede ser que juegue, que la clave la tenga, o la llave la tengan en sus manos algún partido súper minoritario regionalista, porque si no se alcanza la mayoría por parte del Partido Popular y de Vox, en el caso de este sondeo del Mundo no se obtendría, son 140 diputados y 35 me parece, 35 también tendría Sumar, 102 el Partido Socialista, lo poquito que faltaría pues se lo podrían dar a una coalición o a otra, pues eso, algún partido minoritario, muy pequeñito regional que podría jugar una parcela importante. Gonzalo, digo Pablo. Pues en primer lugar hay que ver con qué fuerza regresa el bipartidismo. Los dos partidos tradicionales, el PSOE y el PP, suman aproximadamente 250 escaños. Es una vuelta al bipartidismo. El partido que antes, el cacho, el trozo naranja, ha desaparecido, lo ha asimilado completamente el Partido Popular, que ahora tendrá la ambición, y es un gran reto para Abascal en su filosofía de integrar a Vox con el Partido Popular, de ser asimilado y simbiotizado, cosa que explica por qué Vox es débil y ha perdido fuerza en Madrid, porque en el fondo, en relación a lo que estaba comentando Miguel Ángel y habéis hablado antes, en el PP hay esos distintos criterios que vemos, esas distintas aproximaciones al fenómeno del desgajamiento y emersión de este partido verde, Vox. Uno es la asimilación, como ha hecho la señora Ayuso, algo que celebra los propios líderes de Vox, diciendo: la señora Ayuso ha asimilado nuestro mensaje, nuestras recetas, nuestra visión, y por tanto, aunque Vox sufre en Madrid, en cierta manera estamos satisfechos que nuestra posición y nuestras lógicas en política se trasladan al gobierno. Luego vemos el caso de lo que yo llamaría no solo ya Guardiola, la visión Guardiola en Extremadura, también Bonilla, que es que viene la ultraderecha, dejarme gobernar solo, dadme la mayoría necesaria. Esto ha sido verbalizado con más crudeza por la señora Guardiola, que Vox es un partido machista, que es un partido... Bonilla era un poquito más cauto, pero era esa lógica: yo no quiero gobernar con estos, denme una mayoría, que es a lo que jugó el señor López Miras en Murcia: denme una mayoría suficiente que no necesite de ellos. Luego vemos que hay pactos, suceden pactos de legislatura, como ha pasado en Baleares, y pactos de gobierno, como ha habido en Valencia. Y luego está el señor Feijóo cambiando de criterio, porque al principio yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Javier, que el señor Feijóo era: los varones son potentes, poderosos, en el fondo me han colocado aquí, yo también soy un varón, viene de ser un varón en Galicia, y les doy carta blanca y mano libre. Pero cuando la señora Guardiola ha caído en la propia cuenta del daño que le está haciendo al posicionamiento de Feijóo en las generales, al no llegar a un acuerdo, se ha dado cuenta de que esa posición anti-Vox, radicalmente anti-Vox, casi monterina, de esa señora Montero, está dañando la posición de Feijóo. Y en consecuencia ha dicho: no, yo voy a solucionar esto lo antes posible, quiero negociar. Pero no olvidemos que ahora el candidato a la presidencia es el señor Vara. Una referencia muy breve a la pregunta anterior, que tiene que ver con la fecha de las elecciones. Es una decisión táctica, es una decisión estratégica. Por supuesto que en política toda decisión sobre los tiempos es estratégica y táctica. Y el señor Sánchez es un buen estratega y un buen táctico, las dos cosas. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha colocado la fecha lo más tempranamente posible que la ley le ha permitido. Y ha puesto a funcionar dos lógicas: la izquierda o se reunifica o desaparece. Y ha creado Sumar. ¿Quién ha creado Sumar? El señor Sánchez, poniendo esa fecha ahí, porque la izquierda ha venido de una debacle colosal, han perdido un 23% de votos, la izquierda. Entonces, ha forzado a que nazca Sumar. Y luego ha llevado, primero, a que se olvide
por qué el PP ha ganado, es decir, a que se olvide Bildu, la ley del sí es sí, todo eso ha cambiado y ha hecho una cosa muy curiosa. Y por eso esta precampaña, camino de la campaña, que parecía para Feijóo un paseo, antes de que las maquinarias del PP en las comunidades autónomas 7, donde ha ganado el PP, iba a gobernar, antes de que eso se active, lo ha desactivado. Y además ha colocado un factor ahí importante que es el calor. Y el calor es curioso porque hay quien opina que el calor favorece que el joven no vaya a votar. Me voy a la playa. Pero hay quien opina que el calor lo que favorece es que el mayor no vaya a votar. Un mayor, un anciano, típicamente votante de la derecha, con 40 grados, ¿va a salir de su casa a votar? Pues también está el factor ese que Feijóo quiere desactivar. Aquí en la región de Murcia, bueno, lo más inmediato es que, en efecto, la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, dijo ayer mismo esto. Esta presidencia va a proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a Fernando López Miras, por ser el diputado del Grupo Parlamentario Popular, considerando que cuenta con el mayor respaldo parlamentario. Próxima semana se constituirán tanto las comisiones parlamentarias como la Diputación Permanente, siendo el último día del plazo el próximo día 5 de julio. Esto lo dijo después de la ronda de contactos con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y nada más salir de esos contactos nos atendían en los medios. A Popular Televisión, por ejemplo, Joaquín Segado del Partido Popular. Tan solo hace una semana, en la Comunidad de Madrid, Vox se abstuvo en la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Y lo que pedimos para la región de Murcia es exactamente lo mismo que se ha hecho en Madrid. Creemos que con esa representación contundente, con esa representación que tenemos en la Asamblea Regional, como digo, solo necesitamos la abstención de Vox para que no haya bloqueo. Creemos que es legítima la investidura de Fernando López Miras. Si Vox no vota en contra de Fernando López Miras, si Vox no une sus votos a Partido Socialista y a Podemos, la investidura y el desbloqueo en la región de Murcia serán posibles. Solo deben no votar en contra. Bien, eso es el planteamiento que se viene repitiendo días atrás y no parece que haya ninguna modificación, como tampoco lo hay en Vox. Al terminar de ese encuentro con la presidenta de la Asamblea, José Ángel Antelo, decía esto. A día de hoy, pues no podríamos votar a favor de ningún candidato ni abstenernos porque no ha cambiado nada desde el día de las elecciones. Nuestra mano sigue tendida, queremos construir una alternativa. Nuestro modelo es el modelo recientemente el de Valencia, en el cual pues Vox esté formando parte de ese gobierno según la representatividad que nos ha otorgado las urnas, que en nuestra región, sumando los diputados del Partido Popular, estamos hablando que más o menos es un tercio y debemos de aplicar un tercio de las políticas. Y para que se apliquen un tercio de las políticas, pues deben de depender de Vox. Nosotros ya hemos facilitado la investidura del señor López Miras en la anterior legislatura. Hemos hecho un acuerdo de investidura programático y no se ha cumplido ningún punto de ese acuerdo. Esta es una realidad que nosotros, como ya dije el otro día, ya hemos aprendido y sabemos perfectamente que para que las cosas se cumplan es mejor que dependan de Vox que dependan de otros. Nosotros estamos condenados, ahora lo digo en estos términos, a entendernos. Evidentemente son los dos personajes, los dos partidos que tienen en su mano tomar una decisión en un sentido u otra. La oposición está mirando. María Marín, de Unidas Podemos. Si hay una primera sesión de investidura antes del 23 de julio, probablemente sea un paripé, un teatrillo entre Partido Popular y Vox, y las cosas posiblemente se decidan después, o no. No lo sé, depende de que ellos lleguen a acuerdos o no lleguen a acuerdos, pero bueno, yo me remito a lo que hemos visto ya en otras comunidades autónomas. Y ocurra lo que ocurra, evidentemente tendrá que intentar beneficiarse de ello y agarrarse a esa tabla José Vélez, del Partido Socialista. Mantenemos que el Partido Socialista de la región de Murcia tiene un candidato serio para esta región. Eso es lo único que quiere decir que propongamos
candidato, y efectivamente el candidato que tuvo el Partido Socialista de la región de Murcia es el que le está hablando en estos momentos. También estoy convencido que ya está apalabrado. Y ese acuerdo, estamos en unas elecciones generales, estamos inmersos en una campaña de elecciones generales, y estoy convencidísimo que Partido Popular y Vox y Partido Popular han decidido que no les conviene que en la campaña se sepa en la región de Murcia que tienen un acuerdo. Y por lo tanto, pues harán ese teatro, esa puesta en escena que les comentaba hace un momento, para intentar que la ciudadanía piense que no hay acuerdo ninguno. Pero estoy convencidísimo que hay un acuerdo. Hay dos cuestiones que quería poner encima de la mesa y me gustaría que lo comentarais, Gonzalo. Por ejemplo, evidentemente hay planteamientos diferentes, hay estrategias distintas y cada uno pesa lo suyo. Lo que ocurrió aquí también hace 4 años, o en esa legislatura, también pesa. Porque empezó gobernando con muchas tensiones, lo comentábamos, López Miras en minoría, había perdido las elecciones, recuerdo que ganó el Partido Socialista y tenía que estar con Ciudadanos y con Vox llegando a acuerdos, y cuando consiguió romper, con la ayuda de Teodoro García Egea, romper Vox y romper Ciudadanos, la estabilidad era absoluta durante ese resto de tiempo. Ahora, eso sí, como tengas que depender de mí, el partido, ya llegará el momento, y yo creo que eso también pesa, esos hechos que han ocurrido. Ciudadanos ha desaparecido, pero Vox sí está. Y dice, oye, que es que... Es que yo creo que desde que se rompió Vox, que ya se había roto antes, porque se habían ido los tráfugos y tal, pero se rompió Ciudadanos, la estabilidad que ha tenido López Miras yo creo que era mejor incluso que la que tenía en la legislatura anterior. Es decir, que ha vivido muy bien. Y eso es lo que él quiere. Él no quiere depender de Vox ni quiere entrar en ese juego, y él está jugando su posición. A mí eso me parece bien. Lo que está haciendo López Miras me parece dentro de su juego. A mí yo lo que echo de menos, esa inteligencia que ha dicho antes Miguel Ángel del PP valenciano, la he hecho un poco de menos a nivel nacional. Yo creo que a nivel nacional tenían que haber pensado algo más, cómo actuar, haber marcado unos criterios claros, que no tenían por qué ser los mismos en todas partes, pero que no hubiera esas disonancias muy fuertes que ha habido como en Extremadura, que por cierto, Pablo, yo creo que ella no se ha dado cuenta, le han hecho darse cuenta, porque el Aguirre le metió una buena bronca el otro día. Y yo creo que esa coordinación nacional, aunque los criterios fueran distintos, pero aparte del PP, esa inteligencia yo la he hecho de menos. En cambio, fíjate, la he notado, no sé si inteligencia, pero sí habilidad en Pedro Sánchez. Yo creo que están entrando en el juego Pedro Sánchez esperaba esto, por eso adelantar las elecciones, entre otros motivos, y él fíjate cómo sí ha cambiado el enfoque. Hace 2 semanas estaba claro que la economía iba a ser su tema, de hecho Calviño estaba en la reunión y tal, y en cambio esta semana ha estado por todas las televisiones, todas las radios del mundo que pueda haber aquí, y su discurso, por supuesto que se habla de economía, pero no ha sido lo más importante. Ha hablado más del tema ideológico, más de evitar ese frente antisanchista que estaba haciendo mucho daño, por cierto, y ha dejado un poco la economía, no de lado, pero ya no es el centro que parecía que iba a ser. Luego ahí me demuestra más habilidad política, porque como yo llevo diciendo en esta mesa de mucho tiempo, no creo que el votante, el factor más importante a la hora de votar el 23 de julio vaya a ser la economía. Por mucho que la economía no vaya tan bien como dicen, pero yo creo que no lo va a ser. Y ahí han reaccionado mucho mejor. Miguel Ángel, lo que sí es cierto es que hay partido, porque es verdad que cuando se celebraron las elecciones, y ahí Javier nos echó una mano también con los datos, parecía que hubo una debacle en las elecciones autonómicas y municipales en España, que hubo una debacle del Partido Socialista. Lo que hubo fue una una desaparición de Podemos y una pérdida del poder institucional, pero no tanto en votos, con lo cual hay partido. Hay unos datos curiosos, y es que el Partido Socialista obtuvo 6.291.000 votos, el 28,12%. En las anteriores 6.695.000, el 29,38%. Es decir, que perdió un 1,26%. Y en cuanto a concejales, ha pasado de 22.341 a 20.784. Son 1.500, pero en estos datos la verdad es que es todo relativo. Es decir, que hay partido por delante, sin duda alguna, y para todos, que todos se pongan las pilas, ¿no? Sí, no, efectivamente, pero es que además la pérdida de votos del Partido Socialista fundamentalmente, en un porcentaje muy alto, ha sido en la Comunidad de Madrid. Si quitamos la pérdida en la Comunidad de Madrid, todavía esos datos son más preocupantes, es decir, porque no ha habido
tanta debacle a nivel del resto de las provincias. Efectivamente, a nivel de gobierno sí, porque no hay mayorías y ha sido la gran debacle de Podemos. Pero yo por eso, es decir, hay partidos, es decir, aunque yo creo que a partir del 23 va a haber un cambio político, es decir, Pedro Sánchez con toda su habilidad, con todo lo que ha hecho, va a no tener un resultado tan malo como aparentemente podía tener hace un mes, que es la estrategia que está llevando, intentando nuclear el voto en la izquierda, en el Partido Socialista, frente a la extrema derecha, ese discurso ideológico que viene, etc. El riesgo que creo que tiene el Partido Popular es caer en esa estrategia. Es decir, el votante de Partido Popular y votante de Vox lo que quiere es cambiar el gobierno y echar a Pedro Sánchez. Y ese tiene que ser el objetivo. Lógicamente el Partido Popular, y se está viendo en las encuestas, yo creo que va a estar cercano a los 150, si no lo supera, es que tiene que ahondar en eso. Es decir, quien va a votar al Partido Popular y va a votar a Vox, ve normal que el Partido Popular y Vox acuerden gobernar juntos. Claro. Vamos, juntos, es decir, de la forma que sea. Pero es que lo ven natural. Es decir, cuando se creen que de pronto la crítica, ¿no?, esas críticas de los tertulianos, tantos medios de comunicación en contra, esto va a provocar una caída. No, parece que la única encuesta que hay por ahí en la que se refleja precisamente el efecto Extremadura es negativa, no es positiva. Es decir, es que se ve natural. Por eso, el intentar forzar unos acuerdos, bueno, entre dos partidos, que puedan hacerlo de diferentes formas. Fíjate, el Partido Popular, bueno, en Cantabria, que tiene varias posibilidades de gobierno, bueno, pues tantea una y otra y gobernará como quiera. Al final, es decir, yo lo que creo es que lo que se pretende es dejar al Partido Popular para que no pacte, partiendo de la base de que Pedro Sánchez va a ser historia y que gobierne en minoría, solo, porque es la forma de estar débil. El partido en minoría es débil. ¿De quién va a depender? Pues de los de siempre. Claro. Partidos nacionalistas, uno pequeño, uno mayor, tal. Es decir, que les puedan apretar. Y por eso no quieren ver ni en pintura un acuerdo estable 4 años, como, bueno, pues ha ocurrido en otros sitios. Y donde se ha hecho, y el ejemplo es Madrid. Madrid no hay que olvidar que en el 2019 gobiernan los perdedores. Exactamente. Y gobiernan los perdedores gracias a Vox. Lo que ocurrió en Murcia. Igual que en Murcia. Quien pierde, gobierna gracias a Vox. Y en aquel momento Vox no entró en los gobiernos porque, bueno, era poco más o menos que para Ciudadanos era pecado mortal. Pero yo creo que Vox, mientras que en Madrid Ayuso se da cuenta de lo que tiene que hacer y lo hace bien, y de hecho sigue contando con las políticas que propugna Vox, y Vox aguanta, cae en cuanto a influencia, pero aguanta electoralmente, y en Madrid se está conformando una alternativa a un sistema. Y yo creo que eso es lo que tienen que darse cuenta, es decir, que no perjudica al mayoritario. Otra cosa es como Gonzalo, ¿cuál es la fórmula al final? Gonzalo, ¿quieres apuntar algo? No, yo simplemente quería apuntar que es que ese votante que decía Miguel Ángel lo tiene claro porque él tiene muy claro que lo quiere es echar a Sánchez. Al sanchismo, o sea, quiere quitarse medio sanchismo. Entonces, unos votarán al PP y otros votarán a Vox. Pero ellos sí lo tienen claro. Entonces, todo ese rollo que se montan de los partidos de que con este sí, con este no, yo creo que le cansa un poco al ciudadano, porque el ciudadano sí que lo tiene clarísimo. En cualquier caso, Javier, sí que es verdad que en el Partido Popular ha desaparecido Ciudadanos porque lo ha absorbido. La gran duda es si se producen esos pactos, dándole entrada con la presidencia de la Asamblea, y 2 consejeros y no sé qué, ese votante de Ciudadanos se le puede ir. Y es una duda razonable, muy razonable. Ese votante de Ciudadanos parece que es difícil que se vaya, entre otras cosas porque no tiene otra alternativa, porque tampoco quiere precisamente a Pedro Sánchez y también quiere echar a Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que en el bloque de centro-derecha simplemente ha habido una reconfiguración del electorado. En comunidades, como decís, como Madrid, se ha concentrado en torno al PP, pero Vox se ha mantenido fuerte. En otras comunidades que sociológicamente son muy distintas, como Andalucía, lo que ha pasado es que Vox se ha mantenido donde estaba, pero el Partido Popular ha crecido virando un poco más hacia la izquierda. Todo va mucho también en función de la sociología de cada territorio.
la región de Murcia, sociológicamente, tiende hacia la derecha, con lo cual lo normal es que haya, al igual que en Valencia, un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Pues ya veremos los términos, si dentro o fuera del gobierno. Pero al final lo que se están haciendo simplemente es una reconfiguración de los dos bloques, en los cuales van a tener cada uno un partido a su lado, para poder pactar y no tener que depender de los grupúsculos pequeñitos, porque si nos veíamos la encuesta del Mundo de antes, que en una semana además había variado, que era en la que el efecto Extremadura había cambiado, el Partido Popular no tendría con quién pactar. El Partido Socialista podría crear otra vez ese Frankenstein, mientras que el Partido Popular es que no tiene otra opción más que llegar a entendimientos con Vox, porque no le queda, ya se ha comido todo lo que tenía a su izquierda, que era Ciudadanos, no le queda nada. Entonces, en cada territorio tiene que configurar acuerdos conforme a la idiosincrasia y a la sociología de ese territorio, y a nivel nacional, obviamente tiene que... Yo creo que nadie a nivel nacional se puede creer que el Partido Popular vaya a intentar después llegar a acuerdos con una otra formación política que no sea Vox, porque es que no llega, es que Foro Asturias ni se presenta, es que el PRC ni se presenta, Coalición Canaria son socios en Canarias, pero Coalición Canaria en Madrid, si el Partido Popular necesita de Vox, no va a llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. El PNV quizás, ¿no? El PNV tampoco, Pablo, mientras que si está Vox... yo vuelvo a lo que estaba apuntando antes de que hay partido, porque hay quien decía, no, es que Pedro Sánchez después de esto, Pedro Sánchez está vivo y además es una persona que en los medios de comunicación ahora da la impresión de que va por delante incluso de Feijóo en cuanto está siendo muy a su presencia. Está siendo muy inteligente, porque decía Miguel Ángel, no, va fuera, con certeza va fuera. No. Con certeza gana Feijóo. ¿Por qué? Porque con certeza gana Feijóo. Sí, Feijóo gana porque tiene Andalucía, porque tiene Valencia, porque tiene Madrid. Si tienes esos tres bastiones, donde hay buena parte de la población española, tú ganas. Y luego está Murcia y otras 7 comunidades autónomas donde ha crecido. Pero tú has señalado muy bien, Antonio, la estadística dice que no se ha derrumbado el PSOE en absoluto, y muy importante. Y ha nacido Sumar, del que no hemos hablado aún, que tiene una expectativa de voto para mí creciente. Entonces, en este contexto, gana Feijóo, pero no sabemos quién es el presidente del gobierno. Para mí, no lo sabemos en absoluto. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en primer lugar, hemos hablado ya de la fecha, que es clave para entender que está puesta ahí con una significación y con un potencial para incrementar al menos las posibilidades de la campaña de Sánchez. De un hombre herido y aparentemente herido de muerte, y unas tendencias demoscópicas, unas tendencias sociales que apuntan a un cambio. Pero en segundo lugar, no olvidemos que cuando se habla de deroguemos el sanchismo, que todos habéis dicho, yo también, que es el punto unificador que arrastra a la derecha a votar, que arrastra a la derecha, a los votantes de derecha a votar. Deroguemos al sanchismo. El trabajo de orfebrería bien hecho de convertir a Sánchez poco más o menos que en un demonio con rabo y con orejas y tal. Eso se ha hecho muy bien. Se ha demonizado a un personaje que cataliza muy bien las ansiedades y las angustias y los odios del votante de derecha. Entonces va a votar. Deroguemos al sanchismo. Pero mucho ojo, porque ahora Sánchez ha sido muy hábil para cambiar el foco de Bildu y el PSOE y de tal a Vox y el Partido Popular. Entonces, también levantar las ansiedades de los colectivos de izquierda que estaban desmovilizados. Vamos a votar. Vox, ya lo tenéis aquí. La ley trans, el famoso lona gigante, la ley, las políticas lingüísticas, en los acuerdos que ha habido, sea de gobierno, sea de legislatura, del PSOE, perdón, de Vox con el Partido Popular, los medios de comunicación afines a la izquierda lo utilizan para estimular y excitar al votante de izquierdas. Ve a votar que se carga en España, que es lo que se ha hecho. Pero vayamos al eslogan. Deroguemos el sanchismo. O, que es lo equivalente al famoso dicho de Aznar, señor González, márchese. Pero no olvidemos, cuando Aznar le decía a González, márchese, la corrupción exhumaba por el tejido de la política española, el país se derrumbaba, el paro era terrible. Esa no es la España que ahora mismo tenemos. Esa no es la España que, digamos, lega en este punto de la historia el señor Sánchez. Es una España que económicamente va mejor que sus vecinos, que la inflación es la más baja de España, tiene a nadie la más baja de Europa, hay una perspectiva de crecimiento buena, la gente aún le aguanta los ahorros y las ayudas, y ayer, como sabemos, ha aprobado un paquete de 10.000 millones de euros de ayudas sociales. Entonces, todo eso va sumando, pero algo más. Va a llegar un momento en la campaña que se le va a hacer larga al PP, que se le va a hacer larga, en que Sánchez va a parecer
victimizándose, como está haciendo, como ha señalado Gonzalo, por todas las cadenas y las televisiones. ¿Realmente soy tan malo? Esa es la pregunta de fondo. ¿Realmente soy un ser deshumanizado, un demonio que va contra España, que quiere romper España? ¿Soy así yo realmente, con esa voz que pone tan dulzona? Y entonces, una vez que la idea esa de deroguemos el sanchismo y Sánchez es un demonio empiece a caer, aparecerá la economía, aparecerá la ley del salario mínimo, aparecerá... Y entonces puede que mucha gente diga, oye, pues si no lo he hecho tan mal, y lo voten. La verdad es que hay batalla por delante y yo me alegro que haya planteado, Pablo, el tema del para qué, y lo quiero sacar ahora, porque es verdad que hablamos de que sí, pero al final, ¿para qué? Los ciudadanos quieren que sean para algo. Yo, que suelo leer todas las semanas a Miguel Ángel en sus propuestas que hace en Murcia Plaza, sus reflexiones, y va sacando temas, va sacando la agricultura, va sacando el agua, va sacando infraestructuras y logística, va sacando una serie de temas que son fundamentales en la región de Murcia y también a nivel nacional. Nosotros también hicimos aquí precisamente en el último sondeo que hicimos del OBEDE, preguntamos a los ciudadanos qué piden, qué reclaman, qué debería ser prioritario. También hemos salido a la calle y le hemos preguntado, oye, ahora el gobierno que se conforme, ¿de qué debería preocuparse de manera prioritaria para solucionar qué temas en la región de Murcia y en España? Y le hemos preguntado por las dos cosas, región de Murcia y en España. Escuchen ustedes. Porque en la región de Murcia hay mucha gente que vive del agua, de la agricultura y en relación con el agua, y eso es muy importante, y a día de hoy están las cosas muy difíciles y creo que es una de las primeras cosas que se debería de ver. Debería de ocuparse de muchos temas básicos como de la educación, del transporte, que está muy mal en esta región, del Mar Menor, que es la principal preocupación de los murcianos, y de fomentar un poco el patrimonio y el turismo de esta región, que está muy escondido y que creo que hace falta. Yo creo que estaría bien que se fijara en el Mar Menor, porque tenemos una obra de arte y está un poco descuidado. El agua. Bueno, el AVE también, pero que lo pongan a la Resaca, que es donde mejor está. Pero el través, si no hay agua, ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer nada más. Pues yo creo que tendría que luchar un poquito por el tema del agua, de verdad a ver si solucionen un poco el tema de los regadíos, el tema también del Mar Menor, creo que nos preocupa también a muchos los murcianos. Y luego, no sé si lo de la obra esta de las aceras que están haciendo estos murcianos, eso sí, eso al final ha sido tan buena idea o no, no lo sé, porque tampoco la gente estaba muy claro está muy de acuerdo con que no se pueda acceder o que esas aceras tan anchas, la pérdida de los parkings. Primero tiene que haber un próximo gobierno, ya después veremos a ver lo que se hace. Pues el gobierno de España pues debería de plantearse muchas cosas que creo que han hecho mal, que otras que sí que han hecho bien. La gestión de la pandemia ha sido muy polémica. Había algunas cosas como el descuento de la gasolina, la bonificación del transporte público, que creo que ha sido bastante buena. En la educación, en las personas mayores y la sanidad, porque también hace falta. Pues hay mucha pobreza. A esas personas hay que ayudarlas. Y eso es lo primero. Lo más importante es la economía. Una buena economía, sanear la economía, luchar contra la corrupción, creo que es importantísimo, y ser mucho más firme con todos los casos de corrupción que salen todos los días. Yo, sobre esto, no sé qué os parece, me llama la atención dos cuestiones. Una, para empezar, y a mí me pasa, eso de las competencias, de qué son las competencias, muy relativo. A la gente le preocupa lo que le preocupa, ¿no? Y es muy relativo quién tiene la competencia, es de la comunidad autónoma o del Estado. Y luego también el que se haya dicho tanto el agua. A mí me ha sorprendido porque hace unos meses no estábamos en campaña y preguntamos qué temas son los que más le preocupan a los ciudadanos. No sé si tenemos preparadas unos gráficos en donde vemos qué era lo que más le preocupaba a los ciudadanos. Y fundamentalmente decían que lo que más le preocupaba es los asuntos económicos, lo que tiene que ver con los precios, ahí lo tienen ustedes. Y con muchísima diferencia. El bloque amarillo es todo lo que tiene que ver con el tema económico. El bolsillo, el empleo, la inflación, la subida de precios, la subida de tipos. Luego, pero ya con distancia, es la carestía del agua, todo lo que tiene que ver con los trasvases, ¿vale? En tercer lugar, la sanidad, ¿vale? Y luego ya muy por debajo, ven ustedes que estamos hablando 55 casi por ciento, 28 y 24, y luego ya muy por debajo está el 12,7% el Mar Menor, en torno el 14 la seguridad, y luego la vivienda, transporte, la clase política o el cambio climático, eso ya muy por debajo.
Esto es lo que nos decían los ciudadanos con una encuesta de 800 encuestas muy bien certificada que hicimos en la región de Murcia. Miguel Ángel, no sé si te parece lo que opinan los ciudadanos, esa encuesta y el para qué. Pero yo creo que lo que hemos oído está en relación con la encuesta, es decir, claro, ¿cuál es la principal preocupación? Todo lo relacionado, como se dice, con la economía, es decir, el trabajo, si estás en paro o no estás en paro, el nivel adquisitivo, es decir, cuáles son tus retribuciones, este tipo de trabajo, la cesta de la compra que bueno, ha subido de una forma extraordinaria, es decir, al final, la vida cada vez nos cuesta más y tenemos más dificultades, y eso es lo que le afecta directamente a las familias. Luego ya la zozobra de los más jóvenes, ¿qué expectativas pueden tener? Los padres sobre nuestros hijos, los hijos, estoy estudiando y ¿ahora qué hago? ¿Dónde puedo encontrar trabajo? O sea, un trabajo en el que pueda desarrollarme. Es decir, lógicamente esos son el mayor número de problemas. Y luego ya sectorialmente, no hay que olvidar que Murcia es una región fundamentalmente agroalimentaria, el agua. Y turística, ¿no? El agua es fundamental para el turismo y para la agricultura. Y el agua es quizás nuestro talón de Aquiles más importante en los últimos años. Es decir, desde que Zapatero su primera medida fue reformar el Plan Hidrológico Nacional y eliminar el trasvase del Ebro, hasta aquella interconexión, pues a partir de ahí no se levanta cabeza, ni con un gobierno ni con otro, muchas palabras, muchas historias, pero no hay una verdadera política nacional. Es decir, que yo creo que es la gran oportunidad, un poco con lo que se hablaba antes. Es decir, Sánchez ha convocado unas elecciones cuando cree que mejor puede levantar las perspectivas. ¿Qué ocurre? Ha generado un debate que creo que es ficticio, existe, pero es ficticio a nivel general. A nadie le preocupaba con quién pacta uno y pacta otro. Fijaros, no, lo que piden son soluciones. Y se ha caído en eso, en que estamos hablando los pactos PP-Vox. Si en uno gobierna, en otro gobierna, se pelean y produce la radicalización. A unos por un lado y a la izquierda por otro lado. Cuando se olvidan, que yo creo que sería la misma línea que además en las elecciones autonómicas y municipales, cuando las hizo nacionales, Sánchez lo utilizó muy bien fijo, que es hablar de la solución de los problemas que tenemos los españoles, que son los que ponen de manifiesto qué va a hacer para levantar el paro, qué expectativas tienen los jóvenes, es decir, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, las infraestructuras, es decir, recuperar las políticas nacionales en torno a la vertebración de España. ¿Y cómo se vertebra? Corrigiendo los desequilibrios de territorios, el agua, los transportes, la lengua. Sobre lo que acabo de decir, yo tengo ahí mis discrepancias, nos llevamos bien, Gonzalo y yo, salvo en la parte económica, porque él dice que los indicadores económicos son buenos, también lo dice Pablo. Sin embargo, la percepción del ciudadano y el bolsillo del ciudadano es negativo, y lo es, y si salimos a preguntarlo, por eso, porque vas a comprar a la tienda... Sí. Iba a decir supermercado, no me gusta, a la tienda, vas a comprar a la tienda y los precios han subido. Ahora dice la señora Lagarde que van a subir un poco más todavía los tipos de interés. Entonces, el ahorro se ha reducido, esos precios están, aunque parece que la temporada turística va a ser alta, va a ser buena, pero la percepción es preocupante para el ciudadano, a pesar de esos indicadores que no lo dudo. Llenar el depósito hoy te cuesta 20 euros menos que hace un año, ¿eh? A mí me costó ayer. Vale, pero te voy a decir una cosa, te va a sorprender lo que voy a decir, porque, vamos a ver, hay una cosa que tengo clara, y es que todo este ruido que ha dicho Miguel Ángel, que ha dicho Pablo y tal, de que impacto y tal, está distrayendo, de mi punto de vista, al PP del mensaje clave que era antisanchismo, y Pedro Sánchez lo está haciendo muy inteligentemente, porque está provocando todo este debate ideológico, está apartando un poco la economía, va más ideológico, pues se ha dado cuenta que está haciendo que el PP se desvíe de lo que funcionaba. Y hay otra cosa que echo de menos, y es que yo echo de menos que el PP entre a debatir ese debate económico, porque no es verdad que vayamos tan bien, y no te rías, pero es que es verdad, porque vamos a ver, una cosa, y me explico, una cosa es que uno tenga que ser optimista y tal, es verdad que los datos macro, y el PIB es verdad que estamos en el 2,1, pero por ejemplo, si tú analizas el PIB real ¿qué es? Es lo mismo, los bienes y servicios que produce, pero descontando la inflación.
¿vale? Quitar la inflación, porque claro, los precios también suben con la inflación, y lo que produce. Por lo tanto, ese PIB real está en un 0,9%, luego prácticamente estancamiento, es decir, no estás creciendo. Luego el paro, es verdad que el paro está bajando, pero la divergencia que tenías con Europa sigue siendo la misma que antes de la pandemia, por lo tanto no estás arreglando nada. Seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa. Luego hablemos en términos de riqueza, que a ti te encanta mucho. ¿Cómo se mide la riqueza? Por el PIB per cápita. El PIB per cápita hoy es un 2,4% más bajo, es decir, se ha reducido, no ha crecido, se ha reducido, mientras que en Alemania, por ejemplo, ha crecido 0,4 y en Francia 0,8, no mucho, pero ha crecido. Pero dice Pablo, que según los últimos datos, nosotros no hemos entrado en recesión en España si lo han hecho otros países del entorno europeo. Por eso es que yo te estoy bajando ahora a la arena, te estoy hablando de otros indicadores que no van tan bien. Es decir, no el PIB, que todo el mundo habla del PIB, que es verdad que estamos creciendo. Yo te hablo del PIB real y ahora te hablo de la riqueza. Es decir, por ejemplo, el 26% de los ciudadanos españoles están todavía en riesgo de pobreza y el 50% de las familias tienen dificultades para ir a fin de mes. Con esto te quiero decir que no entiendo que hay elementos de sobra para que el PP entre a saco con todo el ejército a rebatir esa idea de que la economía va bien y no entiendo que no lo hagan. No entiendo que lo hagan, aunque sigo pensando que el ciudadano no va a utilizar estos argumentos económicos para votar. No ha cambiado eso, ¿eh? Pero que no entiendo que el PP se trague todo este discurso de que la economía va bien cuando tiene gente muy buena. El propio Luis, que el candidato del Congreso número 1 de Murcia, que yo creo que es el responsable de Economía a nivel nacional, uno de ellos en el PP. El número 2. El número 2. No entiendo cómo no entran a rebatir estas cosas. Temas de debate, temas de interés preocupantes. ¿Han cambiado ahora mismo? ¿Han desaparecido? Se pondrán las propuestas encima de la mesa de la próxima semana, yo imagino. El problema que tenemos es que el ruido ideológico está tapando... Pero seguramente se dará paso a eso, ¿no? En los próximos días. Efectivamente. Yo creo que, y al PP le conviene por lo que decía Gonzalo, porque es verdad que a nivel macro parece que hay buenos datos tal, pero hemos visto a esta señora, como decía, y la pobreza, que es muy importante. ¿Quiere decir que esa pobreza que haya mucha gente... Sí, es que hay una inmensa mayoría de españoles que no llega a fin de mes. Entonces, 50%. Claro, entonces estamos hablando que va a haber ese tipo de temas, van a ser lo que el Partido Popular, yo creo que por donde debe entrar al Partido Socialista, porque es lo que preocupa. Este verano parece ser que vamos a tener unos datos espectaculares en temas de turismo y tal, pero a costa probablemente de un invierno mucho más duro porque la gente está tirando de los pocos ahorros que quedan. Y yo creo que va a ir por ahí, la parte económica, el PP va a ir a nivel micro, el PSOE va a intentar vender datos macro, pero es que el PIB, a las personas que hemos visto que estaban entrevistando y al común de los mortales, no sabe lo que es el PIB, sabe que a final de mes le cuesta. Llenar el depósito, depende de la comunidad autónoma donde estés, te cuesta más barato, pero yo, por ejemplo, ayer lo tuve que llenar en Andalucía y me costó exactamente lo mismo que hace un año. Pero, escúchame, el tema del agua... Alguna ventaja tenemos que tener. Claro, el tema del agua, Javier, ni contigo ni sin ti, ni Partido Popular ni Partido Socialista. El tema del agua lo ha dicho muy bien Miguel Ángel. Lo han dicho todos, casi todos. O hay una política nacional o es un tema que es irresoluble. Y ahí la comunidad autónoma de la región de Murcia, Valencia y Andalucía tienen que unirse para exigir que haya una política nacional de agua, porque son tres comunidades que ahora mismo están en una emergencia, en un nivel de emergencia total, porque o el año mejora, o el año hidrológico mejora, o realmente vamos a llegar al invierno pasándolo francamente mal. Y para eso necesitamos que haya unas propuestas que articulen y vertebren realmente todas las políticas de agua a nivel nacional. No nos vale con pequeños parches como se está haciendo hasta ahora, porque al final el trasvase no deja de ser un pequeño parche, cuando necesitamos algo que ya se propuso en los años 90, que haya una interconexión de cuencas y que haya unos recursos hídricos y unas reservas hídricas suficientes para todo el territorio. Bueno, vamos a iniciar este contraste de nuevo paradójico entre Gonzalo y yo, que no es confrontacional, que es simplemente de decir esto. A ver, yo dije en muchos programas aquí cuando me invitabas y Gonzalo me rebatía, y parece que Gonzalo llevaba razón, pero ahora Gonzalo se da cuenta que no lleva razón. ¿En qué sentido? Pero yo ahora mismo asumo las tesis de Gonzalo. Yo ahora asumo las tesis de Gonzalo. Y me explico. ¿Qué ocurre? Que yo aventuré muchas veces que Europa iba a ir a una recesión y podía ser dura y profunda, y Gonzalo lo rebatía con buenos argumentos.
momentos. Ahora resulta que ha llegado la recesión a Europa y, como sabemos, Alemania está en recesión, la eurozona está en recesión y España forma parte de la eurozona, pero España no está en recesión. A España el incremento, las ganas de la gente, sin mirarse el bolsillo, sin mirar la cartera, de salir, gastar y vivir después de la pandemia, ha llevado a que, con una inflación desbordada en el norte de Europa, con una guerra ahí en las puertas de Alemania, en el norte de Europa de nuevo, la gente no se priva de venir a España a disfrutar y eso ha hecho que el turismo empuje, los servicios empujen y la economía española crezca a unos niveles del 2,4 superiores a lo que se aventuró y muy superiores a las otras economías europeas. E incluso este crecimiento se proyecta al próximo año. Pero evidentemente España a la postre se contagia, porque su entorno natural está en recesión y los británicos tienen una inflación ahora del 10% y no consiguen bajarla. Y la inflación en los productos de consumo, etcétera, es enorme. Entonces, eso al final se contagia, al final, en algún momento. En consecuencia, si tiramos los dos últimos informes publicados ayer o anteayer por CaixaBank Research y BBVA Research, en concreto en nuestra región de Murcia, lo que se ve es un empeoramiento de la coyuntura económica en relación a la media española. ¿Eso qué significa? Que aquí el consumo va para abajo, que la inversión de las empresas, etcétera, va para abajo y que el turismo, se ha mencionado también aquí el turismo, no repunta como debería y está aún por debajo de un 3% a lo que estuvo. Yo esta mañana escuchaba publicidad muy bonita de Murcia, el ASER. ¿Cómo esto conecta con la campaña electoral? Pues que el PP, con el deroguemos el sanchismo, no construye nada. Y en algún momento el PP tendrá que empezar a plantear políticas. Y en la económica había una editorial del Grupo Prisa, del País en concreto, que decía, ¿y qué propone el PP en economía? Todo muy vago. Bajemos impuestos y crezcamos. Bueno, pero eso ¿cómo se combina el bajemos impuestos con que Europa le está diciendo usted tiene que acortar su deuda pública? La deuda española es del 110% del PIB y la deuda pública actualmente tiene un desfase del 3%. Entonces, Europa al final te aprueba los presupuestos generales. Entonces, usted dice, sí, bajar impuestos, pero ¿usted cómo paga la deuda? Entonces, al final, yo creo que el señor Sánchez está deseando caras a caras, muchos, al final va a tener uno, parece, en A3 Media, con el señor Feijóo, para decirle estas cosas de la economía. ¿Y usted qué opina y qué leyes propone? No sabemos quién es el equipo económico del señor Feijóo. No lo conocemos. Pues bueno, ha dicho que los tiene y que son buenos. Ni estamos tú y yo con posiciones encontradas, ni hemos cambiado de opinión. Simplemente te digo, es que estamos diciendo lo mismo, que yo echo de menos que el PP entre en la economía. ¿Dónde está la economía? Si la economía, si se mira con lupa, no está tan bien como dice Sánchez. Y en ese debate es posible que sí salga, pero a lo mejor es un poco tarde. Yo creo que el PP debería entrar antes. Para terminar, una cuestión, Miguel Ángel. Yo no sé qué gobierno se va a conformar, ya veremos, pero todo el mundo deseamos que sea un gobierno fuerte, entre otras cosas, para que reivindiquemos y consigamos, sobre todo, con mucha más efectividad, soluciones para las infraestructuras. Vamos muy por detrás. El AVE no es ni de lejos lo que deberíamos tener. El corredor mediterráneo, ahí lo tenemos. El Golguer, sin solucionar. El aeropuerto no es el que deberíamos tener. No está electrificada. Camarillas. El arco norte va para cuándo. Es decir, el tema es fundamental porque ya no es solo para solucionar el presente, es para poder situarte de manera competitiva en el futuro. Y en infraestructuras, históricamente, muy mal. Sí, no, bueno, es que cuando estaba recitándola y estaba yo recordando lo que yo decía en las campañas electorales en el año 95, en el año 99, es decir, siempre lo mismo, ¿no? Conexión el tren, el arco mediterráneo, en fin, siempre al final, y no hemos tenido nada, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que la región de Murcia ha tenido y tiene, gobernando unos, gobernando otros, poco peso, o no ha sabido articular la potencia que significa electoral, social y económica de la región de Murcia. Y nos hemos contentado, ¿no? Es decir, bueno, lo del AVE es una vergüenza. Pues es una vergüenza, pero además es una vergüenza de la sociedad. Porque yo recuerdo cuando se estaba negociando el AVE, cuando entonces las discusiones, los colegios de ingenieros y tal, es que si el arco va a venir del tren por un sitio o por otro, y bueno, se consiguió, que también hay que valorarlo, se consiguió que al menos nos conectaran por alta velocidad por Alicante, que era la única vía, porque
directo por Albacete era imposible. Con lo cual, algo tenemos. Pero claro, si no vamos a recuperar nuestra conexión directa con Albacete, desde luego en el ferrocarril es un medio inviable. Es decir, y tenemos unas carencias que en cierto modo dependemos del gobierno de la nación, pero de un gobierno de la nación que tenga una visión nacional. Por eso yo creo que sería bueno, si al final el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta, que se pudiera conformar apoyándose en Vox, porque Vox sí que tiene en este caso un concepto nacional, perdiendo votos o sin perderlos, lo tiene claro. Y luego, desde el punto de vista electoral, en fin, todo lo que hemos comentado, no hay que perder de vista una cuestión. Las elecciones se van a jugar en 20 provincias españolas. 20 provincias españolas donde el efecto del turismo no se va a notar, prácticamente. La situación económica es peor que en la cuenca mediterránea, que bueno, estaremos mal, pero bueno, dentro de lo malo, pues vivimos, es decir, hay otro tipo de alegría, y donde yo creo que sí que es muy importante estimular al votante, que es un votante conservador, con lo cual quiere decir que conserva al que gobierna o conserva lo que tiene. Es bueno para el que gobierna y también, si se le sabe tocar, es bueno para el que quiere cambiar. Y en esas 20 provincias es donde el mensaje ese de queremos cambiar lo que hay para mejorar sus condiciones de vida es donde tiene que calar. Es decir, porque al final, en Murcia, que un diputado más, un diputado menos, es importante, ¿no? En Madrid, 3, 4, Valencia más o menos van a estar, pero en esas 20 que son las que pueden dar el salto cualitativo al Partido Popular o que no se caiga Vox demasiado, es donde tienen que presentar esas propuestas. Es decir, esas propuestas que van a ayudar a eso de que se vayan, porque ideológicamente nos ha hecho mucho daño. Y entonces que se vayan. Yo creo que en estas elecciones no se va a votar tanto con el bolsillo, sino con el corazón. En general, yo siempre he creído que se vota más, que se vota más. Yo, y llevo muchas elecciones, siempre se ha votado más, para mí, con el corazón que con el bolsillo. Porque es verdad que en España no estamos en una situación de necesidad. Y hay que apelar a los sentimientos. En el 2011 sí se votó con el bolsillo, en el 2011. Tuvo su incidencia en el 2011, pero porque más la parte ideológica, no la olvides, que Zapatero fue, yo creo que negó la crisis, el que más daño ha hecho en España, porque creó el enfrentamiento de las dos Españas, cuando estaba superado. Entonces hay que trabajar en eso, ¿no? Javier, pero yo para terminar ya, pero hay partido, porque el Partido Socialista va a seguir tocando las teclas y el líder es Peleón. No, partido, vamos a ver, el manual de resistencia tiene que tener un capítulo 2 seguro, un capítulo 2. Partido queda. Ahora lo que tenemos que ver es cómo el señor Feijóo es capaz de jugar sus cartas, si es capaz de formar con los gobiernos autonómicos, porque al final estamos viendo que el electorado es lo que le está pidiendo, que se dejen, que igual que los municipios se formaron sin ningún problema, en las comunidades autónomas se formen cuanto antes, y no tiene que ser perjudicial para el Partido Popular compartir gobiernos con Vox o llegar a acuerdos con Vox, incluso al contrario. En esas provincias pequeñas de 3 diputados, siempre hay un diputado que está ahí, que es más fácil que se lo lleve el partido más votado que el tercer partido. Y eso puede beneficiar más al Partido Popular, pero para eso necesita cerrar el ciclo electoral pasado y centrarnos ahora en esta. ¿Tú crees que sobre esos sondeos que hemos visto habrá evolución? ¿El Partido Socialista le das que ese es su techo o puede crecer y sumar? Sumar lo tiene muy complicado porque además estamos viendo que no llega en ninguno a los 40 y va a estar rondando siempre los 35, 36 como mucho. El Partido Socialista es la gran incógnita. Si es capaz no de movilizar mucho más a su electorado, porque vimos que perdió 400.000 electores respecto al año 19 en las últimas elecciones, sino en cómo el Partido Popular es capaz de mantener tensionado a su electorado y cómo Vox es capaz también de hacerlo con el suyo. Pero en este caso yo creo que es más importante el electorado del Partido Popular, porque es una fecha, como decíamos, una fecha difícil y nunca habíamos votado en pleno verano. Las encuestas parecía que daban que iba a ser todo un paseo
militar, incluso algún analista hablaba de tsunami azul el próximo 23 de julio, y no es así. No, ahora mismo necesitan mantener la tensión, y tienen que, para mantener esa tensión, no vale simplemente con el tú a tú en derogar al sanchismo. No, a partir de ahora ya llega el momento de poner cara a qué es el sanchismo, porque el sanchismo no es solamente Pedro Sánchez, es una forma de hacer política, una política excesivamente ideologizada, heredada de Zapatero, que no tenemos que olvidar, que además lo ha sacado ahora del armario, del baúl de los recuerdos. Zapatero es, como habéis dicho, la persona que representa la escenificación de las dos Españas, y si Pedro Sánchez lo que quiere seguir es instalado ahí, pues obviamente eso es derogar el sanchismo. Sí, y tienen que analizar una cosa. Castilla y León, gobierno de coalición muy criticado, PP, Vox, criticado, con una campaña en contra bestial, cada vez que sale alguien de Vox lo ponen a parir porque malinterpretan, etc. Llegan elecciones municipales. En la mayor parte de los capitales de provincia, mayoría absoluta del Partido Popular. Vox crece extraordinariamente y posibilita que las capitales donde no se saca mayoría gobierne el centro derecha. Luego quiere decir que un acuerdo y un pacto de gobierno PP-Vox ha facilitado y mejorado los resultados al PP y a Vox. ¿Tú le das crecimiento al Partido Socialista? Creo que sobre sí. Ese sondeo. Sí, yo creo que el Partido Socialista podría alcanzar más de 110, y tampoco hay que perder de vista que, aunque estoy de acuerdo que no queda... ¿Sí? Sí, va a estar sí. Hombre, creo que puede. Por ahí. Y luego está la capacidad que tenga, el liderazgo que se le ha otorgado a la población española. Entiende que la señora Díaz, la líder de Sumar, es la política más carismática y más creíble de España, según el CIS. Esta señora hay que verla en campaña, creo que es también peleona y también ha leído el manual de resiliencia del presidente del gobierno, ver si es capaz ella de romper ese techo que parece estar instalado ahí en las sucesivas encuestas que van apareciendo, en que le impide llegar a los 40 escaños, cuando sabemos bien que fue un acicate para que se constituyese Ciudadanos el empujoncito que hizo El País cuando publicó un domingo una serie de encuestas donde se veía que a la izquierda del PSOE desunida, pues no iba a contar, pero que Sumar podría llegar a los 45 escaños. Eso está por ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar aquí, terminamos ya el programa, terminamos la temporada. Han visto ustedes que hemos hablado mucho, pero no hemos sabido concretar si va a haber gobierno regional antes o después del día 23 de julio. No sé quién decía, si no lo saben ellos, ¿cómo lo voy a saber yo? Hacía uno de los invitados la semana pasada, me parece, ¿no? Bien, terminamos esta temporada. Insisto que habrá seguimiento a diario en la programación de Popular Televisión, también con un programa especial cuando se conforme ese gobierno, pero creo que la temporada regular terminamos. Una temporada que ha sido muy especial, sin duda alguna, porque se nos quebró. Allá por el mes de enero perdimos a quien fue, entre otras muchas cosas, el impulsor de la puesta en marcha de este programa, de su mantenimiento, y el, sin duda alguna, principal seguidor y espectador de la misma, que es José Luis Mendoza. Se nos lo perdimos y lo echamos sin duda alguna a diario, mucho de menos, y no solo por este asunto. Javier, muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Pablo, claro, por supuesto. Pues no, decir que, por supuesto, el presidente de la UCAM era una persona que creía en la labor social de los medios. En su familia había habido fundadores de periódicos, como por ejemplo La Vanguardia. Cómo le gustaba a Antonio seguir la actualidad, cómo consumía medios, era impresionante cómo consumía medios, lo bien informado que estaba, y todos sabemos que además era el número uno, el oyente y el número uno en la audiencia de este programa. Era fantástico cómo te llamaba cada vez que terminaba el programa, no importaba la hora, y te felicitaba o te daba su opinión sobre lo que había ocurrido. Era francamente una persona, además creía en la libertad de expresión y que cada uno dijese lo que pensase, y además eso le gustaba. Que hable con libertad, me decía, sí. A cobarde no te lo lleves. No, además de verdad, bueno, desde luego el de cobarde no, en absoluto, ¿no? Yo creo que ha sido una pérdida brutal, no solamente para este programa, para lo que supone la Universidad Católica, la UCAM, ¿no? como creador, sino, bueno, en mi caso, en el ámbito personal, porque la amistad que nos unía a él con toda la familia durante tantísimos años, hemos compartido muchísimas cosas en el plano personal, y luego en el plano es una de las personas en las cuales hoy la región de Murcia no se puede entender sin la aportación y la lucha
continua de José Luis por sacar adelante uno de los proyectos más bonitos, más estratégicos y que y que más ha influido en el desarrollo y la modernización de la región de Murcia. Es verdad que ha sido perseguido, que ha sido vilipendiado, maltratado por muchos. Bueno, por muchos no, diría por unos pocos, que hacen mucho ruido, que no son muchos. La mayoría al revés. Y lo que ha dado, lo que se ha dejado por la región de Murcia es extraordinario. Bueno, y esta creación, ¿no? Como él decía, que no era suya, ¿no? Que fue un instrumento, una creación de Dios, porque al final si lo analizas, dice, bueno, una persona que viene, ¿no? Que de pronto viene de ahí de Santo Domingo, tal, tiene una idea, me voy a poner en marcha, tal. Dice, bueno, y lo que ha creado y lo que ha supuesto, pues bueno, pues ha estado, bueno, pues llevado hacia adelante y lo que deja, desde luego, es lo que tenemos que agradecer, no solamente a los murcianos, sino a los españoles, por lo que supone también de compromiso, ¿no? Con la propia sociedad y con las ayudas. Es decir, al final todo el mundo, la UCAM, el deporte, bueno, cosas muy importantes, no los medios, pero el que se le acercaba le encontraba siempre con la mano tendida y echando una mano. Ha hecho mucho bien y ese bien lo tenemos entre nosotros y un recuerdo que va a ser imperecedero a lo largo de toda nuestra vida. Para mí, de luego, bueno, pues ha sido pues eso, una bendición el haberlo conocido, el haberlo compartido con él y compartir la amistad con toda la familia. Obed lo pusimos en marcha también. Sí, además fue una apuesta personal suya, sí. por esa ansia que él tenía de conocimiento, como tú decías, porque quería saber no solamente las repercusiones en medios, siempre en la parte política, pero José Luis siempre lo que quería conocer eran los temas importantes para la sociedad. Hemos visto a lo largo del programa de hoy cómo preguntamos por qué es lo que le preocupa a la gente, cuáles eran las necesidades de nuestros ancianos. Siempre íbamos preguntando algo porque él quería conocer cuál era la realidad social de aquello que le rodeaba más cercanamente, porque entendía además que esta institución, que esta universidad es un instrumento precisamente para mejorar la vida de la sociedad que le rodea y yo creo que esa apuesta que tuvo por la creación del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM iba en sintonía para tener ese instrumento que le permitiese conocer la realidad social más a fondo y conocer cuáles eran las necesidades de la región, de la sociedad de la región de Murcia y poder desde esta institución poner algún tipo de ayuda al resto de la sociedad. Gonzalo. Yo suelo decir que yo lo he hecho mucho de menos personal y profesionalmente, y la verdad es que para mí fue casi un padre, no me cuesta decirlo. Y luego aparte a mí me encantaba porque siempre decían, me lo decía a mí además, que lo que le gustaba a mi intervención era que era muy valiente, aunque me supusiera enfrentarme con Antonio o con Pablo. Y eso que te lo dijera él, que una persona como él te dijera que tú eras valiente en algo, para mí era lo más. Bueno, estaremos pendientes de tu pregón, que seas valiente en ese pregón. Sí, muchas gracias. Miguel Ángel, ha sido un placer contar contigo. Encantado. Gonzalo, Javier y Pablo. Y también que todos ustedes estén ahí escuchándonos, escuchando las reflexiones de los invitados a través de este programa. Volveremos bien mediante el mes de septiembre, pero insisto, haremos paréntesis, parece, no sé si dentro de unos días tan solo. Buenas noches, que tengan un buen verano.